Muy bien, hoy vamos a continuar con la temática de este fin de semana y para los que no estuvieron ayer, hoy presento rápidamente al pastor Sergio Martorell, un gran compañero, pero Sergio es esposo, es padre, he tenido la oportunidad de estar con su esposa Tiani, con sus dos hijos, ver cómo disfrutan, pero es un apasionado por la palabra y eso es lo que ha hecho que en un momento en su vida dijo, hago un cambio y me voy a formar, me voy a recibir esa formación y vais a ver de que hoy nos transmitirá que lo que sabe y lo que ha aprendido no es tanto por los estudios, sino por la humildad y entrega al Señor. Y eso es lo que ha permitido que tanto en las iglesias en Denia, en Villajoyosa, en Madrid, y ahora como secretario de la Unión Adventista Española, sirva. La verdad que cuando miramos cómo funciona la iglesia, cuando no conocemos decimos algunas cosas, pero cuando conocemos damos gracias a Dios porque su inspiración ha llegado hasta el punto que podamos tener una estructura administrativa con la cual nos podamos sostener y en medio de todo lo que estamos viviendo damos gracias a Dios por ello, así que te agradecemos por todo el trabajo que a veces no nos imaginamos y hay mucho trabajo para que la iglesia pueda estar también. Así que queremos seguir orando por ti, por el trabajo que aún queda y oramos también por las asambleas, que también ese es un trabajo grande que se está haciendo ahora y pues estaremos orando para que todo vaya bien. Y bueno, ahora te dejo el espacio para que continuemos con el tema de hoy. Y solamente recordarles que hoy la escuela sabática, no tendremos escuela sabática como tal, sino que tendremos otro tema, ¿de acuerdo? Así que... Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Pues, como ha dicho Diego, la verdad es que yo dejé mi pasión por la naturaleza. Yo trabajaba haciendo documentales para televisión durante muchos años y finalmente el Señor me llamó de todo eso para dedicarme plenamente a Él y nunca me he arrepentido, mis hermanos, porque siempre digo que de aquel trabajo no veré los resultados, pero de este trabajo veré los resultados por la eternidad. Y esto merece la pena, como ningún otro. Vamos a analizar, vamos a seguir con la temática sobre el Apocalipsis. Sabéis, tendríamos tantísimo que decir que estaríamos semanas y meses hablando de este tema y no terminaríamos porque realmente el Apocalipsis, como bien ha dicho vuestro pastor, es un tema que abarca toda la Biblia. Realmente todo el plan de la redención está plasmado en esa revelación de Jesucristo. Y hoy vamos a ver cómo desde el principio de la Biblia se relaciona ya con el Apocalipsis. Vamos a ver cómo Génesis 1 está completamente enganchado a ese libro, especialmente en las imágenes y en la simbología. Lo que yo os voy a contar ahora no es más que un micro resumen de todo el mensaje que hay en Génesis 1. Génesis 1 siempre lo hemos estudiado como la creación, y es la creación. Pero tened en cuenta que es un relato preparado por Dios, inspirado por Dios a Moisés, de no cómo hizo todo, sino solamente y escuetamente qué es lo que pasó cada día, pero enfocado de una manera. Y esto es lo que nos hemos perdido, porque está enfocado no solo como creación, sino es un mensaje que me habla de cuál va a ser el plan de la redención. Así es que desde el principio Dios sabía que nuestro mundo iba a caer. Dios sabía en su omnisciencia que Adán y Eva caerían. ¿Sabéis? A Dios no le influye el conocer esto, porque Dios nos va a tratar y trató a Adán y Eva como si no fuesen a caer, como si nunca fuesen a pecar. Él intentó impedir por todos los medios que Adán y Eva cayeran, pero él sabía que caerían. Además, él había tenido un problema en el cielo. Justo antes de crear nuestro mundo había tenido un problema en el cielo terrible, y es que uno de sus ángeles le abandonó con millones de ángeles y marchó, y dice el Apocalipsis que cuando Satanás es expulsado del cielo, dice que descendió al abismo, es decir, vino. El abismo es un nombre que se le da a nuestra tierra, ¿de acuerdo? Así es que vino directamente a nuestra tierra. La pregunta es ¿para qué vino aquí? Si aquí no había nada creado.
La creación comienza después de la expulsión de Satanás del cielo. Pero sabemos por el Espíritu de Profecía, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, que el problema de la rebelión de Lucifer comenzó cuando no se le dejó entrar al concilio que tuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para analizar cómo iban a crear nuestro mundo, qué iban a hacer aquí. ¿Realmente sabéis lo que estaban tratando ahí? Cómo iban a salvar a nuestro mundo. Así es que es imposible que Satanás pudiese entrar ahí. ¿Cómo iban a salvar a nuestro mundo? Por eso cuando Dios crea, y esto es lo que vamos a ver, mis hermanos, cuando Dios crea, y solo lo vamos a ver muy por encima, cuando Dios crea tiene una cosa en su mente, cuando está creando nuestro mundo. Lo que tiene en su mente es cómo los voy a salvar. ¿Cómo los voy a salvar? Así es que, ¿por qué Dios crea en 6 días y descansa el séptimo? Cuando lo podía haber hecho todo en un instante. Todo esto me está mostrando que Dios tiene un proyecto y ese proyecto lo va a desarrollar. ¿Por qué Dios crea a Adán del polvo de la tierra? Cuando lo podía haber hecho del agua, del aire, del fuego, como dice la Biblia, que Dios crea a sus ministros de llamas de fuego. ¿Por qué nos creó de la tierra? ¿Por qué nos creó de un mundo que se encuentra en tohu bohu? El tohu bohu es una palabra hebrea que me habla del caos. Y yo digo, oye, Dios crea el caos. Porque dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos significa los 3 cielos que consideraba el mundo hebreo. El cielo atmosférico, el cielo que contiene el universo y el cielo donde está situado Dios, el tercer cielo, ¿verdad? Así es que los cielos son esos 3 cielos. Luego te está diciendo, en el principio creó Dios los cielos y también la tierra. Es que la creó a oscura, desordenada y vacía, como se la encuentra cuando en el versículo 2 de Génesis viene a poner orden en este mundo. ¿O qué es lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? ¿Cuánto tiempo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Lo que sí sabemos es que entre el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, en tohu bohu, y la oscuridad cubría la faz del abismo. Entre esos 2 versículos, Satanás se rebeló en el cielo, hubo una guerra en el cielo terrible, posiblemente pasaron miles de años entre el versículo 1 y el versículo 2, o millones de años. Dios tuvo mucha paciencia con Lucifer hasta que fue expulsado. Pero ¿por qué Dios encuentra nuestro mundo en ese caos terrible? ¿Sabéis? Yo creo que Satanás en su ira, cuando fue expulsado del cielo, que es lo que dice Apocalipsis, vino a este mundo ¿para qué? Vino a este mundo para destrozar este mundo. Así es que ese caos con el que se encuentra Dios en el versículo 2 no es más que lo que Satanás ha hecho. Y ahora Dios va a crear al ser humano de ese mundo oscuro, desordenado y vacío, de ese mundo terrible, lo va a crear de la tierra, porque fijaros, el mensaje es muy interesante. El mensaje es, oye, ¿sabes? Pronto yo te encontraré igual que he encontrado la tierra. Te encontraré, porque ¿cómo está la vida de una persona sin Dios? ¿Cómo es la vida de una persona sin Dios? Está oscura, desordenada y vacía. Así es que de alguna manera Dios está diciendo un mensaje subliminal con la creación de nuestro mundo. Te voy a hacer de la misma materia de este mundo oscuro, desordenado y vacío, destrozado posiblemente por Satanás, es simplemente una teoría, porque yo te encontraré así de destrozado, pero fíjate lo que voy a hacer con este mundo en 6 días. En 6 días voy a recrear este mundo y voy a hacer una maravilla en él. Lo mismo puedo hacer contigo a través del plan de la redención, si tú me lo permites. Y un día descansarás conmigo en ese milenio final, que será el sábado milenial, ¿de acuerdo?,
en el que estaremos con Cristo en la Nueva Jerusalén justo antes de comenzar la eternidad con Él. Esto es un resumen para que veáis cómo Génesis plantea el tema de la redención. Fijaros algunas de las advertencias del gran conflicto en la creación. Génesis 1 y 2, la tierra estaba desordenada, vacía, tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ya hemos visto esto. Fijaros cómo Jeremías describe cómo estará la tierra después de la obra de destrucción de 6.000 años de Satanás. Jeremías 4, 23 al 26 dice, miré la tierra. Está hablando del final de la historia, está hablando del futuro, nuestro futuro. Miré la tierra y vi que estaba desordenada y vacía. Fijaros, las mismas palabras, exactamente, desordenada y vacía. Y los cielos, no había luz en ellos, o sea, tinieblas rodean la tierra. Miré a los montes y vi que temblaban, y los collados. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová y delante del ardor de su ira. Todo esto no es más que una advertencia, ¿verdad?, de lo que Satanás va a realizar en nuestro mundo. Pero ¿por qué ese texto es tan parecido a cómo Dios se encuentra la tierra al principio? Porque según Apocalipsis, cuando Satanás fue expulsado, vino a este mundo. Y sabéis, Satanás no tiene ningún poder para crear, pero tiene un enorme poder destructor. Lo vemos en el libro de Job. En el libro de Job vemos cómo emplea los elementos para destrozar. Y eso que Dios lo está frenando. Imaginaros si Dios no lo frena. Bueno, pues Satanás es como un Superman, ¿de acuerdo? Imaginaros millones atacando un planeta. Pues pueden destrozarlo. Esto es un poco lo que Satanás terminará haciendo con nuestro mundo, según el profeta Jeremías. El primer día ocurre algo interesante. El primer día no vamos a poder ver todos los días en detalle, ni siquiera cada día en detalle, solo para que veáis retazos. El primer día que tenemos tinieblas y Dios ¿qué aporta? ¿Qué aporta Dios? Dios aportó la luz. ¿Y ahora qué dice Dios? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Dios ese primer día? Fijaros, solo hizo eso. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Separar la luz de las tinieblas, que no se mezclen la luz con las tinieblas. ¿Por qué separó la luz de las tinieblas? ¿Por qué esa forma de relatar? ¿Sabéis? En ese momento no teníamos inspiración, Adán y Eva no podían saber nada, ¿verdad? Pero Dios deja eso ahí. ¿Por qué Moisés, cuando relata esto, para la palabra separar, que podían haber empleado muchas palabras hebreas, emplea una palabra, que es una palabra que luego Moisés va a emplear en todo el resto del Pentateuco, para hablar de la separación del bien y del mal, la separación de lo puro de lo impuro, de lo común de lo profano, de lo sagrado y de lo profano. Todo un término que lo que busca es separar lo que pertenece a Dios de lo que es completamente fuera de Dios y que pertenece al mundo de Satanás. En toda la Biblia, las tinieblas son el proyecto de Satanás. En toda la Biblia. Y la luz representa el proyecto de Dios. Así es que, fijaros que en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Es que las tinieblas representan la obra de Satanás. Fijaros cómo comienza el Evangelio. El Evangelio comienza diciendo, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Si alguien tiene dudas que para el evangelista esa sombra o esas tinieblas, esa noche, él no está hablando del pecado, no está hablando del reino de Satanás, solo hay que ver que aquí abajo dice región de sombra de... ¿Y la paga del pecado qué es? La muerte. Así es que está equiparando la oscuridad y la sombra a la muerte, que es el proyecto de Satanás.
Por lo tanto, fijaros que el Evangelio comienza diciendo lo que ocurrió el primer día. Porque ¿quién es esa gran luz? ¿Quién es esa gran luz? Es Cristo. Cristo es esa gran luz. Así es que fijaros que el Evangelio comienza con Cristo iniciando todo su plan de la redención en este mundo como el primer día de la creación. Pero es interesante cómo Jesús va a terminar. ¿Y qué día va a terminar el plan de la redención? ¿Alguien se acuerda qué día murió Jesús? ¿Qué día murió Jesús? Un viernes. Por la tarde. ¿Sí? Habrá que ver qué pasó el viernes por la tarde en Génesis. Porque para cada día de la creación Jesús va a tener un mensaje. Realmente Jesús realiza todo su plan de la redención a través de los 6 días de la creación y descansa el sábado. Y cuando resucita, todo el plan de la redención está firmemente asentado porque Él ha muerto, ha dado su vida y ha entregado su sangre para que el pueblo de Dios pueda ser redimido. Así es que, fijaros que si seguimos leyendo textos, la luz resplandece en las tinieblas no la dominaron. En Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. ¿Veis cómo todo el rato la Biblia está empleando estos dos elementos como elementos que me hablan del proyecto de Satanás y del proyecto de Dios? La pregunta es por qué Dios dice que separó Dios la luz de las tinieblas. Significa que Dios ya está diciendo que mi proyecto no tiene nada que ver con el de Satanás. No tiene nada que ver, va a estar permanentemente separado. Fijaros qué interesante. Cuando nos vamos a Apocalipsis 21, del 23 al 25, en la segunda creación, cuando Dios renueve nuestro mundo, nos encontramos con algo muy interesante. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí, ¿qué dice? Allí no habrá noche. La pregunta es, ¿por qué en la segunda creación quita completamente la oscuridad y la noche? Ya no hay noche, todo es día, todo es luz. ¿Y por qué en la primera deja la mitad del tiempo con luz y la mitad con tinieblas? ¿Qué diferencia hay entre la primera creación y esta segunda creación? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ha cambiado? Ya, que la luz está ahí, que las tinieblas no estarán, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué es lo que ha cambiado para que las tinieblas puedan desaparecer? ¿Qué es lo que ha cambiado? No hay pecado en el universo, ha desaparecido el proyecto de Satanás, ya no hay maldad en el universo. Todo ha sido destruido, ya no queda ni una molécula de mal en el universo. Así es que toda la oscuridad ha desaparecido, por eso allí ya no habrá más noche. Yo no sé si habrá noche literal o no. Lo que Dios me está transmitiendo ahí siempre es un mensaje espiritual. Siempre está intentando darme un mensaje de redención. Así es que Él me está diciendo ahí no habrá más noche. ¿Por qué? Porque el proyecto de Satanás habrá sido completamente eliminado y destruido para siempre. La pregunta es entonces, ¿por qué lo deja en la primera creación? ¿Por qué lo deja en la primera creación? ¿Por qué? Porque el proyecto de Satanás estaba moviéndose por el universo. ¿Por qué pone el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque Adán y Eva tenían que escoger entre el árbol de la vida, que representa a Jesús, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa a Satanás. Tenían que escoger entre los dos proyectos. Y Dios separó esos dos proyectos diciendo, cuidado, porque si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, caerás en las tinieblas y entrarás en la muerte. Pero si te mantienes en el árbol de la vida, ahí te mantendrás en mi proyecto, en la luz. Y la pregunta es, ¿por qué deja la mitad del tiempo con luz y la mitad del tiempo con tinieblas? Fijaros que Dios solo llama buena, ¿a qué? A la luz. Y vio Dios que la luz era buena, pero no dice nada de las tinieblas. No dice nada. ¿Por qué deja la mitad del tiempo, exactamente la mitad del tiempo con luz y con tinieblas? ¿Sabéis
es un mensaje subliminal a Adán y Eva, en el que está diciéndoles, cuidado, porque hay las mismas posibilidades que os mantengáis en mi proyecto que caigáis en las tinieblas. Las mismas posibilidades. Tenéis exactamente las mismas. Dios advirtió de las consecuencias de las tinieblas. Dios advirtió de lo que pasaría si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les explicó toda la rebelión que había habido en el cielo. Les dijo que Satanás vendría a tentarles. Se lo dijo todo. Y les dijo las consecuencias de un proyecto y del otro proyecto. Así es que Adán y Eva lo sabían todo. Ahora tenían que elegir entre la luz y las tinieblas, sabiendo que Dios nunca probaría las tinieblas, porque estaban separadas. Igual que está separado el bien del mal. Así es que, por eso, en Apocalipsis no habrá más noche. Mirad lo que dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y atento a lo que dice, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esto es lo que está haciendo nuestro mundo hoy especialmente. Satanás es un especialista en mezclar la luz con las tinieblas. Satanás es un especialista en deformar completamente lo que Dios ha separado. Satanás dice, bueno, no pasa nada, oye, si con una mano a las tinieblas y con la otra mano a la luz, un poquito de cada, no pasa nada. Por eso el pueblo de Dios está como está, porque estamos entre la luz y las tinieblas. ¿Qué pasó el segundo día? ¿Qué hizo Dios el segundo día? ¿Os acordáis? Se paró, de nuevo emplea la misma palabra que es una palabra religiosa que separa lo bueno de lo malo. Fijaros qué interesante, separó las aguas de abajo de las aguas de arriba y creó una expansión en medio a la que llamó cielos. Pero mis hermanos, cuando yo analizo estas imágenes, yo tengo que irme a toda la Biblia. Yo tengo que analizar en toda la Biblia qué es cada una de estas imágenes. Igual que he analizado qué es la luz y las tinieblas, tengo que ver qué son las aguas, porque aquí aparece el término aguas, mayim, en plural. Y el plural en hebreo siempre es negativo. No es lo mismo el agua singular que las aguas. El agua representa al Espíritu Santo, a Jesús, a la palabra de Dios. Pero las aguas en toda la Biblia, ¿qué representan? Pueblos, naciones y muchedumbres de la tierra en contra de Dios. Siempre van en contra de Dios las que están en nuestro mundo. Así es que las aguas representan naciones, pueblos, muchedumbres. ¿Qué iba a pasar cuando, según el preconocimiento de Dios, Adán y Eva escogieran las tinieblas? Porque fijaros que lo que me está haciendo es un relato de lo que va a ocurrir en la caída y cómo nos va a redimir. Cuando Adán y Eva escogieran las tinieblas, que Dios lo sabe que van a escoger las tinieblas, ¿qué va a pasar inmediatamente con los pueblos, naciones y muchedumbres de este mundo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Nuestro mundo iba a quedar unido al resto del universo? ¿Iba a quedar unido al resto de las naciones del universo? ¿Iba a quedar unido? No, inmediatamente el pecado lo que provoca es separación. Así es que lo que va a hacer el pecado es separar a nuestro mundo del resto del universo. Así es que las aguas de abajo, que representan los pueblos, naciones y muchedumbres de nuestro mundo, iban a quedar separados ¿de qué? De los pueblos, naciones y muchedumbres del cielo. Nuestro mundo quedaría en cuarentena por 6.000 años, hasta que el plan de la redención se pudiera efectuar y hasta que Dios pudiera redimir, rescatar de este mundo a todos aquellos que le aceptasen como su Salvador personal. Así es que lo que Dios está mostrando aquí, sí, es algo que está poniendo en orden la parte que tiene que ver con las aguas. Pero ¿por qué Dios me lo cuenta así? Dios me lo cuenta así porque me está contando una historia de redención. Me está diciendo que finalmente el pecado separaría nuestras naciones, las de este mundo, del resto de las naciones del universo. ¿Y queréis una prueba, mis hermanos? Todos los días Dios dice que lo que Dios había hecho estaba bueno. Al menos algo de lo que había hecho estaba bueno. De las tinieblas y la luz dice que la luz era buena.
y todos los días dice, es bueno. ¿Sabéis que del segundo día no dice, y vio Dios que era bueno? Así es que esta separación de las aguas de abajo de las aguas de arriba se le olvida decir que lo que ha hecho es bueno. No puede decir que es bueno, porque estaría contradiciendo lo que realmente está queriendo decir, que es que el pecado va a separar a nuestro mundo del resto del universo. Todo el plan de la redención lo único que busca es revertir este hecho, revertir esta separación. Cristo viene a establecer un puente entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Cristo es el puente que une, y lo que Cristo viene a decirnos, fijaros, primer mensaje de Jesús en el Evangelio: el reino de los cielos se ha acercado. Así es que a través de mí yo vengo a unir el reino de los cielos con este mundo que quedó separado por el pecado. Por lo tanto, en el segundo día, Apocalipsis 17:15, mirad lo que dice: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando Dios describe a nuestro mundo al principio, cuando descubre ese mundo oscuro, desordenado y vacío, ¿os acordáis lo que dice en el versículo 2 de Génesis? ¿Os acordáis lo que dice? Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahora añade una cosita ahí que ha llenado de discusión a los teólogos. ¿Por qué dice eso? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es lo que está sobre la faz de las aguas? Primero, ¿qué es lo que ha dicho que está sobre la faz de las aguas? ¿Qué se ha asentado sobre la faz de las aguas? Las tinieblas. Las tinieblas están sobre la faz de las aguas. Lo que está realmente queriendo decir es que las tinieblas iban a cubrir a las naciones, pueblos y muchedumbres de este mundo. Y aquí tenemos la imagen. Esta imagen representa al proyecto de Satanás cubriendo a las aguas de nuestro mundo de tinieblas. Porque este proyecto es una iglesia apóstata que, en vez de señalar a Cristo, está dirigiendo el proyecto de Satanás para mantener en las tinieblas a las aguas, igual que aquí al principio. Así es que, ¿por qué el Espíritu de Dios está ahí? ¿Por qué el Espíritu de Dios está ahí? Porque el mensaje es muy sencillo. El mensaje que Dios está transmitiendo es: sí, las tinieblas de Satanás se asentarán sobre las aguas, sobre los pueblos, naciones y muchedumbres de este mundo, pero mi Espíritu contenderá con el hombre, luchará con el hombre, lo llamará. ¿Lo llamará a qué? Tenemos otro texto en Apocalipsis, a la Odisea, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso es lo que hace el Espíritu con cada ser humano en este mundo. Llama, y llama, y llama, y lucha. Y la conciencia que tenemos, esa conciencia universal que reconoce lo que está bien de lo que está mal, ¿quién la ha puesto ahí? ¿Quién la ha puesto, mis hermanos? ¿Quién? Es el Espíritu Santo. Dios dice, cuando va a poner el diluvio sobre la tierra, Dios dice: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Es decir, no voy a seguir luchando y llamando al ser humano para siempre, porque él tiende al mal, va a ir al mal siempre. Así es que le voy a dar un tiempo de gracia, y si no acepta cambiar de bando en este tiempo, pues ya no puedo hacer más. Le voy a ofrecer el arca de Noé para que todo el que quiera entrar entre, y mi Espíritu les llamará a todos a entrar. Igual que aquí, los mensajes de los 3 ángeles luchan contra este proyecto. Les voy a llamar al arrepentimiento. Pero si no quieren cambiar, pues solo me podré llevar a los que deseen cambiar. Por eso aparece el Espíritu Santo ahí sobre la faz de las aguas. Es una explicación sencilla. Si yo puedo traducir o traduzco cada imagen por lo que corresponde. Así es que por eso Apocalipsis, que es el mayor explicador de Génesis 1, me dice y me muestra esta imagen de cómo ese proyecto se asienta sobre las aguas. Pero también el Espíritu Santo sigue luchando hasta que se acabe el tiempo de gracia.
Mirad Isaías, ¿por qué dice que las aguas representan pueblos, naciones y muchedumbres? Dice, ay de esa multitud de pueblos que harán ruido como el estruendo del mar, ay de ese bramar de naciones que serán como el bramido de las muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de las muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán orientados como el tamo de los montes delante del viento, como el polvo delante del torbellino. Esta misma escena es la que aparece en Daniel 2, cuando la piedra golpea la imagen, se convierte en polvo y dice, y vino el viento y se lo llevó todo. Ese viento, mis hermanos, realmente es el viento del fuego final que quema a todo este proyecto y solo queda el proyecto de Dios. Dios sabía que en medio de las aguas de nuestro mundo no todos estarían con Satanás. No todos anhelarían estar con Satanás porque el Espíritu de Dios iba a remover muchas conciencias y muchos entenderían que ese no es el proyecto de Dios y muchos desearían abandonar las aguas y muchos querrían no este mundo, sino las aguas de arriba, es decir, la patria celestial. Así es que, mirad lo que dice Hebreos 11:14, que hubo mucha gente en medio de las aguas de este mundo que buscaban una patria, no una que estuviese en este mundo, sino que anhelaban una mejor. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así es que en medio de este mundo, Dios dice, sé que tendré gente que no querrá estar en esas aguas, nadando en medio de esas aguas. Ahí tenemos la escena de Pedro. Esas escenas las tenemos que unir. ¿Por qué? Jesús camina sobre las aguas. ¿Y por qué camina sobre las aguas? Porque las aguas representan pueblos, naciones y muchedumbres. ¿Por qué os creéis que Jesús entrenó a sus discípulos permanentemente en el mar de Galilea? Permanentemente en el mar de Galilea. ¿Por qué escoge a la mayoría de sus discípulos pescadores? ¿Por qué? Porque sigue todo este patrón. De alguna manera lo que Dios está diciéndoles, lo que Cristo está anunciándoles a sus discípulos es que muy pronto van a perder la tierra. La tierra del pueblo de Dios va a desaparecer y solo van a quedar las naciones hostiles. Van a estar dispersos por en medio de las naciones igual que en el mar. Y Cristo camina sobre el mar. Es decir, yo camino y dirijo este mundo. Es lo que Cristo está diciendo al caminar sobre el mar. Y ahora Pedro, que está en la barquita, que representa a la iglesia, que está en medio de las naciones de este mundo. Por eso Cristo les dice, os haré pescadores de hombres. Es decir, tendréis que echar la red. Y Elena de White dice que la red es el evangelio que se echa a este mundo y saca de este mundo a la barca que es la iglesia donde está Cristo, ¿verdad? A todos aquellos que quieren ser salvos. Y ahora Pedro dice, Señor, yo puedo también caminar. Y Jesús dice, ven. Y Pedro sale y consigue, mientras tiene los ojos fijos en Jesús, camina sobre el agua. Tú dices, sí. Pero fijaros, un instante que dejó de mirar a Jesús, ¿y qué pasó? Se hundió en las aguas, se hundió en el mundo, se hundió en el pecado. Esta es la imagen. Y en ese instante Pedro dice, Señor, ayúdame que muero. E instantáneamente Jesús le echó la mano, lo levantó y lo puso exactamente donde estaba otra vez. Es toda una imagen de redención. Cuando yo caigo, si me doy cuenta que me estoy hundiendo en el pecado, que me estoy hundiendo, entonces grito, Señor, socórreme, ayúdame, perdóname, límpiame. E instantáneamente Jesús me echa mano y me pone de nuevo en el mismo lugar donde estaba, por encima de este mundo, por encima del pecado. Cuando Elena de White intenta ver nuestra iglesia, ¿dónde está la iglesia adventista? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En esa visión que tiene, ¿verdad? Y mira por el mundo a ver si ve la iglesia adventista. ¿Dónde está? Y no la vio. Y el ángel le dice, no, mira mucho más arriba. Mira más arriba. Y el agua y mira y ve que va ahí muy por encima del mundo, un camino estrecho que subía, ¿verdad? Muy por encima del mundo. Ahí, dirigidos por Jesús, va el pueblo de Dios. Así es que el pueblo de Dios no está inmerso en las aguas de este mundo, o no debe estar. Debe caminar por encima de las aguas. Todas esas imágenes están ahí. ¿Por qué están ahí? Porque hay gente que no quiso conformarse con las aguas de este mundo.
Mirad lo que dice 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nación santa. Santa quiere decir separada. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De qué? De las tinieblas a su luz admirable. Sigue con imágenes de la creación. Así es que, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para darle algo que lo mantuviese fuera de las aguas a su pueblo? ¿Qué hizo Dios? Tercer día. ¿Sabéis? Es interesante porque, y esto no os lo puedo explicar porque nos llevaría mucho tiempo, pero hasta el día de la creación, luego en toda la Biblia, tiene un mensaje. El día, el primero, el uno, es Dios. El 2 es mi prójimo. El 3 es el Evangelio, que tiene que ser llevado ¿a dónde? A los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Y cuánto cuesta ese Evangelio? El 5. No cuesta nada, es por pura gracia. El 5. El santuario entero está construido en múltiplos de 5. Todo el santuario. ¿Por qué? Porque me está hablando de la gracia. La gracia de Dios. No por obras. El 6. ¿Y entonces cómo alcanzo la perfección? Por la gracia, no por las obras. Gracias a la perfección de Jesús, que es el 7. Así es que, mis hermanos, el 3, fijaros, el número que me habla del Evangelio, qué interesante. ¿Qué hace Dios en ese día? Mirad lo que hace Dios. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar y aparezca la tierra seca, y fue así. La tierra seca llamó Dios tierra y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Así es que, ¿qué apareció? En medio de las aguas, plural, ¿qué apareció? Una sola tierra. Así es que solo hay un pueblo de Dios que surge de las aguas. ¿Cómo entramos a formar parte del pueblo de Dios, mis hermanos? ¿Cómo entramos a formar parte? ¿Mediante qué? Mediante el bautismo, ¿sí o no? ¿Y cuándo formo parte del pueblo de Dios? ¿Cuando me meten en las aguas o cuando me sacan de las aguas? ¿Cuándo? Cuando me sacan de las aguas, porque vuelvo a nacer en Cristo. Así es que cuando me sacan de las aguas, formo parte del pueblo de Dios. Fijaros que lo que cuenta Dios aquí es que la tierra emergió de las aguas, emergió, igual que en un bautismo, surgió. ¿Y qué es esa tierra? Porque es interesante que esa palabra que aparece ahí, tierra seca, es el término hebreo ayabasá. ¿Y sabéis lo que significa ayabasá? Significa eso, tierra seca. ¿Por qué tierra seca? ¿Por qué tierra seca? Porque Dios podía haber dicho solamente tierra. ¿Por qué seca? Seca. Exactamente. ¿Qué es lo que dice todo el Pentateuco? Oye, no te casarás con personas que son de las aguas, paganos, no creyentes, no te unirás, porque tú eres un pueblo santo. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Es impresionante, mis hermanos, el proyecto de Dios en todo el Antiguo Testamento es que si el pueblo se comportaba y era fiel a Dios y buscaba la santidad, entonces, ¿sabéis lo que haría la tierra? Esa tierra se iría expandiendo, 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 expandiendo. ¿Sabéis por qué? Porque montones de pueblos de las aguas, montones de naciones que rodeaban a Israel, dice, verán lo que yo hago en ti, verán lo que yo estoy derramando sobre ti, y entonces anhelarán ser como tú. La historia de la reina de Saba es la historia de lo que pudo haber sido con muchas naciones de este mundo. Pero no fue, ¿sabéis por qué? No fue porque el pueblo de Dios, en vez de mantenerse como tierra seca, admitió que las aguas entraran dentro de su territorio. Se casó en yugos desiguales, ¿verdad? Empezó a adorar imágenes de los pueblos de las aguas y de los mares, y automáticamente, en vez de la tierra expandirse como lo hizo en la época de Salomón, que fue la época de mayor expansión de la tierra del pueblo de Dios, la tierra comenzó a encogerse, a encogerse, a encogerse, a encogerse. Finalmente llegaron los asirios y debido al pecado terrible de las 10 tribus de Israel, se los llevaron todos y nunca más volvieron. Las aguas se comieron a 10 tribus, ya solo quedaba Judá.
Y cuando nace Jesús solo queda Jerusalén y el alrededor de Jerusalén como tierra santa. Es lo único que queda. Un islote fuera del agua. Y justo ahí nace Jesús. Coge a pescadores, los entrena en el mar de Galilea, les dice: os haré pescadores de hombres. Y el mensaje del Antiguo Testamento cambia, mis hermanos. Fijaros qué interesante, solo por este motivo. En el Antiguo Testamento, y nosotros creemos hoy que eso nos afecta a nosotros y no es cierto. En el Antiguo Testamento el mensaje es: 1000 caerán a tu diestra, 10.000 a tu siniestra, pero a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque tienes una tierra, porque estás sobre la tierra, porque la tierra yo la protejo, porque la tierra, yo me he comprometido a proteger esa tierra porque es la tierra de mi pueblo. Pero ¿qué pasa si esa tierra se ve invadida por el mar o cubierta por las aguas? ¿Qué pasa? Entonces Jesús les dice a sus discípulos: ¿sabéis? Os van a perseguir, os van a matar, os van a triturar. Si conmigo lo han hecho, con vosotros, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado entre un lado y otro? Que en el Antiguo Testamento tenían tierra y en el Nuevo Testamento ya no hay tierra. Lo único que queda del pueblo de Dios es la barquita en la que Cristo entrena a sus discípulos, que representa a la Iglesia. Y lo que está diciendo Jesús es: manteneros en esta barquita. Yo estoy en la barquita. Cuando vengan las tempestades lanzadas por Satanás que intentan anegar y llenar de agua la barquita, oye, yo estoy ahí, despertadme, despertadme, llamadme, no intentéis resolverlo vosotros todo, que siempre queréis resolverlo todo vosotros, llamadme, y cuando me llaméis, cuando me invoquéis, entonces yo calmaré la tempestad. Este es el mensaje todo el rato, mis hermanos. Pero fijaros que todo parte de Génesis 1. Cuando el pueblo de Israel cruzó saliendo de Egipto para ir a Canaán, dice que cruzó por Ayabasá. ¿Sabéis? Cruzó por tierra seca. Y cuando 40 años después atravesó el Jordán, dice que atravesó el Jordán por Ayabasá. De nuevo la misma palabra que Génesis 1. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, Dios lo lleva a la tierra prometida. Dios lo lleva a la Canaán celestial. Dios lo tiene como un pueblo aparte, como un pueblo que tiene que ser santo y fuera de las aguas de este mundo. Ahí tenéis en Éxodo y en Josué siempre el mismo término: tierra seca, Ayabasá. ¿Qué hizo Dios el tercer día en esa tierra? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Mis hermanos, en toda la Biblia, los árboles que dan buen fruto representan a los creyentes, representan a los justos. El fruto son las obras que el Espíritu Santo aporta a nuestra vida, en toda la Biblia. Hay cientos de textos que me dicen esto. Entonces, cuando Génesis me dice que Dios plantó en esa tierra árbol que da buen fruto con semilla en él, según su especie, cuya semilla está en él sobre la tierra, y fue así. Y vio Dios que era bueno. ¿De qué me está hablando? Me está diciendo que esa tierra Dios se la da a su pueblo. Ese era el proyecto de Dios. Que en medio de las aguas de este mundo, en medio de las naciones, hubiese un pueblo que fuesen como esos árboles que dan buen fruto, llenos del Espíritu Santo, y dice cuya semilla. Oye, ¿por qué ese detallito de la semilla? La semilla que esté en el fruto. ¿Sabéis? Ahí aparece una palabra hebrea que es la simiente. Y hay un texto en Génesis 3:15 que dice que la simiente ¿de quién? De la mujer, ¿qué haría con el proyecto de Satanás? Le pisaría la cabeza a la serpiente. La misma palabra. ¿Por qué esa simiente en el fruto? ¿Por qué? Porque la simiente es Cristo, mis hermanos. Y el Espíritu Santo solo nos va a llevar a Cristo, solo va a llevar nuestra vida a realizar las mismas obras que Cristo. Así es que yo tengo que ser un árbol que dé
los frutos del Espíritu, y en el centro de esos frutos del Espíritu siempre se verá a Cristo, el amor de Cristo, la compasión de Cristo. Eso es lo que se verá. ¿Y qué pasará cuando yo siembre esa simiente en otro corazón? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Parábola del sembrador. ¿Qué pasará? La semilla que cae en distintos terrenos, que son distintos corazones. ¿Y qué ocurre? Esa simiente brota y en uno de los casos provoca de nuevo otro árbol que da buen fruto. Fijaos lo que dice Isaías: toda carne es hierba, toda su gloria como la flor del campo, ciertamente como hierba es el pueblo. Porque Dios ese día plantó hierba con semilla en ella. Así es que el árbol que da buen fruto y esa hierba es una manera de mostrarnos que Dios esperaba que su pueblo se multiplicase, como dice Isaías, como la hierba del campo sobre esa tierra. Ezequiel 16:7 dice de Israel: te hice crecer como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Por lo tanto, mis hermanos, todo lo que Dios hace ese tercer día es su proyecto de evangelio para que este mundo tuviese un pueblo santo de sacerdotes llenos del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo, y que pudiesen plantar la semilla, mis hermanos, y que finalmente siguiesen creciendo árboles que dan buen fruto. Realmente lo que Dios está mostrando es este proyecto. Aquí está el justo, los frutos que tiene son los frutos del Espíritu. En los frutos del Espíritu hay una simiente que es Cristo en el centro de todo. Finalmente esa simiente se planta en distintos corazones y al final eso germina, da otro árbol, flores y finalmente tenemos lo mismo. Así es que todo ese proyecto es el proyecto que Dios esperaba. El fruto del justo es árbol de vida, dice Proverbios 11:30. Vamos a ir terminando, mis hermanos, no vamos a ver todos los días porque es imposible. Solo quiero dejaros con este mensaje. Mirad Génesis 15, 5 al 6. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si es que las puedes contar, y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué Dios compara el pueblo de Dios con las estrellas? Pero es más. Hay otro lugar en el Antiguo Testamento donde José, hijo de Jacob, tiene un sueño y ve que el sol, la luna y 11 estrellas se postran ante él, que es la 12ª estrella. ¿Y qué le dice Jacob, su padre? ¿Qué le dice? ¿Qué estás diciendo? Que yo, Israel, tu madre y tus hermanos, ¿nos vamos a postrar ante ti? Fijaros cómo Jacob interpretó rápidamente que el sol, la luna y las estrellas le representaban a ellos como pueblo de Dios. Oye, ¿cómo lo sabía Jacob? Pero cuando vemos en el Apocalipsis esa mujer vestida del sol, la luna y las estrellas, ¿qué me está diciendo? Representan al pueblo de Dios. Pero, ¿qué dice Dios del sol, la luna y las estrellas en Génesis? Mirad lo que dice. Dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para... Y otra vez aparece la misma palabrita: separar. ¿Para qué son el sol, la luna y las estrellas? Para separar el día de la noche. Y nosotros siempre lo vemos esto físicamente, pero Dios está intentando que lo veamos espiritualmente. Separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. ¿Sabéis que todas las fiestas de Israel que me hablan de la redención llevada a cabo por Cristo Jesús, todas las fiestas de Israel comenzaban con la luna que iniciaba su nacimiento con un gajito así brillante en el horizonte, finito, finito, finito? Entonces ahí comenzaba el mes nuevo. Y justo en ese momento comenzaba la fiesta que me hablaba de toda la tipología de la salvación. Así es que sirvan de señales, fijaros, una palabra que luego aparecerá constantemente para hablar de las señales de los tiempos. Así es que el sol, la luna y las estrellas deben ser conocedores de los tiempos proféticos. Ayer hablábamos de la agenda de Dios. ¿De la agenda de Dios para qué? Para contárselo al mundo.
Así es que de los días y los años las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. ¿Qué me está diciendo este mensaje? Pues fijaros, a ver si puedo pasar esto. Se ha quedado bloqueado. Mirad Apocalipsis. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 12 estrellas. El sol en toda la Biblia representa el carácter de Dios. Así es que esta mujer revestida del sol, ¿está revestida de qué? Del carácter de Dios. Está revestida de Cristo. ¿Y por qué tiene la luna debajo de sus pies? Porque la luna siempre marcaba todas las fiestas de Israel, mis hermanos, que señalaban a Cristo, que iba a realizar todo el plan de la redención. ¿Qué es lo que hace la luna en medio de la noche? ¿Por qué la luna tiene luz? ¿De dónde sale la luz? Del sol. ¿Qué dijo Jesús que venía a hacer a este mundo? ¿Qué dijo que venía a hacer? Vengo a mostraros a quién, al Padre. ¿Cuál es el único fundamento que tiene la Iglesia? ¿Cuál es el único? Es Cristo. Así es que, ¿por qué la luna aparece como el fundamento de la mujer? Porque representa a Cristo, que refleja perfectamente la luz del sol en medio de las tinieblas de este mundo. Es Cristo. ¿Y por qué tiene 12 estrellas? Porque hubo 12 tribus de Israel y hubo 12 apóstoles. ¿Y por qué son 12, mis hermanos? ¿Por qué 12? ¿Nunca os habéis planteado por qué son 12? Porque 3 es el Evangelio. ¿Y a dónde tiene que ser llevado el Evangelio? ¿A dónde tiene que ser llevado? A los 4 puntos cardinales de la tierra. 3 por 4, 12. Ese es el único fundamento, la única misión que tiene el pueblo de Dios. Dios sitúa a su pueblo en torno al santuario. 3 tribus al norte, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste, 3 tribus al sur. ¿Por qué 3? En cada punto cardinal. Porque el Evangelio tiene que ser llevado a los 4 puntos cardinales de la tierra. Por eso hay 12 estrellas. 12 estrellas que tiene Cristo en su mano. Así es que todo esto me dice lo siguiente. Cuando leemos Génesis 1, separar el día de la noche, yo lo tengo que traducir por discernir entre el bien y el mal. El pueblo de Dios tiene que discernir entre el proyecto de Satanás y el proyecto de Dios. Creo que lo he apagado. ¿O algo ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le da un botoncito aquí. Ahora está. Ahí está. Discernir entre el bien y el mal. Sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, conocedores de las señales de los tiempos proféticos. Para alumbrar sobre la tierra, es decir, dar testimonio de la verdad al mundo. Y finalmente separar la luz de las tinieblas mediante la predicación del Evangelio, porque mediante la predicación del Evangelio, mis hermanos, hay un grupo de gente que acepta a Dios y otro grupo de gente que se separa de Dios. Eso es lo que le pasó a Jesús. Jesús predicaba y un grupo de gente se quedaba con él y otro grupo de gente se marchaba y decía, uy, este mensaje es durísimo. Y quiero terminar con el último día. Mis hermanos, Jesús terminó un viernes por la tarde todo su plan en este mundo, muriendo en la cruz, descansando el sábado y resucitando el domingo de madrugada. ¿Por qué terminó ese viernes, mis hermanos? ¿Qué es lo que pasó ahí en la cruz? ¿Qué pasó el viernes en Génesis 1? En Génesis 1 Dios creó a Adán. Y Adán le puso nombre a todos los animales. Y ahí hay un mensaje espectacular. Me dice el apóstol Pablo que Jesús es el segundo Adán. Así es que todo lo que le ocurre al primer Adán es un tipo de lo que le va a ocurrir al segundo Adán. Así es que todo lo que Dios hizo con el primer Adán es un tipo de lo que el segundo Adán realizaría. Entonces, ¿nunca os habéis preguntado por qué sacó Dios del costado a la mujer?
Oye, ¿por qué no los creó a los dos ahí? Los hizo a los dos de barro, les sopló a los dos aliento de vida y venga, los levanta a los dos y los presenta, los casa y ya está. ¿Pero por qué lo hizo así? Y entonces empezamos ahí a decir, no, porque el hombre es más importante que la mujer, porque el hombre fue creado primero, la mujer segunda, porque la mujer está para servir al hombre, porque el hombre tiene que ser ordenado, pero la mujer no tiene que ser ordenada. Y entonces empezamos ahí a decir mil barbaridades, que nada tienen que ver con la realidad. ¿Por qué Dios creó a Adán de esa manera? ¿Por qué creó a la mujer de esa manera? Porque eran un tipo del plan de la redención centrado en Cristo. Porque fijaros, es muy sencillo. Cuando Dios crea a la mujer, lleva a Adán al sueño un viernes por la tarde, le abre el costado y de lo que saca del costado forma una mujer. Ahora vamos a Cristo, segundo Adán. Viernes por la tarde, igual. Jesús es llevado, fijaros que Jesús en todo su ministerio dice que la muerte es como un sueño. De Lázaro dijo, está durmiendo. La muerte es un sueño, la muerte es un sueño. Todo el rato lo está diciendo. ¿Por qué? Porque está intentando equiparar la muerte con el sueño que tuvo el primer Adán. Ahora él es llevado al sueño de la muerte. Y un soldado que no se cree que esté muerto porque los crucificados tardaban en morir hasta 15 días, le clavó la lanza y le abrió todo el costado. ¿Sí? El mismo costado que Adán. Y entonces Juan, que estaba allí y que lo vio en directo, vio que salió un chorro de sangre y de agua tremendo en el momento que la lanza penetró en el costado. Pero viene el Espíritu Profecía y lo complica un poquito más. Y dice, no creáis que salió un chorro de sangre mezclado con agua. No. Salió por un lado un tremendo chorro de sangre y por otro lado un chorro de agua. Y Juan, que está allí, empieza a decir, hermanos, yo estaba allí, yo lo vi, para que vosotros creáis también como yo. ¿Qué es lo que ha visto Juan que lo deja tan estupefacto? ¿Sabéis? Para esto viene a nuestro socorro el santuario. Todo el atrio del santuario señala el ministerio terrenal de Cristo y toda la tienda señala el ministerio celestial de Cristo. En el atrio, ministerio terrenal de Cristo, había dos muebles. Uno, el altar de bronce donde moría el Cordero, símbolo de la cruz. Otro, el lavacro, lleno de agua, construido con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del santuario. Uno se alimentaba de sangre y el otro de agua. Y ahora le abren el costado a Jesús y de ahí sale un chorro de sangre y otro chorro de agua. Si entendiéramos el santuario, descubriríamos que el primer mueble logra la justificación de mi vida. Y el segundo mueble, espejos, que me dice Santiago que el espejo es la palabra de Dios y la ley de Dios. Cuando yo miro la palabra de Dios y la ley de Dios, descubro cómo está mi vida. Y descubro que mi vida no anda nada bien. Y entonces digo, Señor, ¿qué solución? Y entonces viene el Espíritu Santo, que es el agua, y me dice, Jesús es la solución, también Jesús es el agua, y también la palabra de Dios es el agua, en singular. Así es que ¿quién va a limpiar esas manchas que yo estoy viendo, leyendo la palabra de Dios y la ley de Dios que manchan mi vida? Con el espejo no puedo limpiarme, pero ¿quién puede limpiarme? El agua y el altar de bronce, la sangre. Así es que el agua representa la santificación que tenían que alcanzar los sacerdotes después de haber sido bautizados en el altar de bronce y revestidos de lino blanco. Tenían que lavarse las manos, símbolo de lo que hago, y los pies, símbolo del camino que sigo, todos los días en el lavacro, antes de decirle nada y anunciarle nada al pueblo de Dios que vendría a decirles qué solución tengo para mis pecados a ese sacerdote. Justificación y santificación. Así es que con la sangre que surgió del costado de Cristo tenemos la justificación
y con el agua que surgió de su costado tenemos la santificación, porque sin Cristo no habría ni justificación ni santificación para nosotros. Y gracias a esos dos elementos, mis hermanos, Dios está creando desde el año 31, ¿qué está creando? Una mujer perfecta, que es el pueblo de Dios, que es esa mujer que aparece ahí en Apocalipsis, revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza 12 estrellas, que se casará con Cristo en las bodas del Cordero y entrarán al descanso sabático de 1000 años, que está prefigurado por el sábado del Edén, donde después de casarse Adán y Eva entraron al descanso con Dios. Hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento textos que dicen que para Dios un día es como 1000 años. Así es que, ¿por qué Dios creó en 6 días y descansó el séptimo? Apocalipsis me dice que el séptimo son 1000 años, literales. Y el Espíritu de Profecía dice que es el sábado milenial. Entonces, los otros días de la creación, ¿a qué se corresponden? Simbólicamente hablando, a 1000 años cada día. Por eso Elena de White dice, Satanás ha hecho su obra de destrucción durante 6000 años en este mundo. Dios ya lo sabía. Dios marcó el tiempo de la redención a través de los 6 días de la creación. Y todo el Apocalipsis me cuenta esa historia. Por eso, mis hermanos, es importantísimo entender las imágenes del Apocalipsis desde Génesis 1 entendido de esta manera. Y entonces entenderéis por qué las bestias salen del mar, por qué todo absolutamente, bestias puras, bestias impuras, todo tiene origen en Génesis 1. Podríamos seguir explicando detalles y detalles, pero el tiempo se terminó. Así es que, mis hermanos, que el Señor os bendiga y que podáis entender vosotros mismos y hacer un estudio vosotros de este libro, de esta manera, porque entonces se comprende en su plenitud. Que el Señor os cuide y os bendiga. Amén.